Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa, este podcast en el que usted sabe, conversamos sobre los temas más importantes del país. Para ello hoy nos acompaña un analista político, un colaborador de la casa, autor de la columna Trópico de Cáncer, Jesús Collado. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, mucho gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes nuevamente. Gracias, mi compañero Pedro Alfonso García. Miguel, Jesús, un gusto tenerlo aquí en Expreso. Gracias. Muchos temas, Jesús, ¿verdad? Estamos literalmente en una etapa política inédita para el país, así es que hay mucho de qué hablar. A mí me gustaría empezar por uno que creo que atrae todos los reflectores, porque está en plena discusión. Si bien ya se aprobó, pues está entrando en otra etapa de discusión, que es la reforma judicial. Antes de entrar en detalle, me gustaría tu opinión en general sobre esta reforma. Bueno, creo que se ha discutido cosas que bajo premisas muy extrañas. Es decir, la reforma del Poder Judicial estaba planteada desde hace muchísimos años y en la época del presidente Zedillo se intentó algo. Había una Suprema Corte de Justicia que tenía 21 ministros y que en un golpe de mano de pronto cerraron la Suprema Corte de Justicia por ahí del año 94. Hicieron una reforma a matacaballo, muy rápida, y se redujo a 11 el número de ministros, renunciaron prácticamente todos los que estaban y hicieron el nombramiento de nuevos, pero quedó claro desde el principio que había cosas que tenían que ser modificadas todavía. El tema no era quién nombraba en ese momento, no era la discusión. El sistema que estaba vigente desde el 94, el presidente de la República proponía una terna al Senado de la República y, por decirlo coloquialmente, si no le gustaba, pues entonces el presidente nombraba. Uh-huh. Es decir, de entrada, el presidente mandaba 3, es decir, escojan de estos 3 que yo les propongo. Evidentemente, pues el presidente pone 3 de su interés. Uh-huh. Si no te gusta ninguno, pues entonces lo pongo yo. Uh-huh. Es decir, en términos muy llanos, el presidente de la República ponía los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La propuesta del expresidente López Obrador fue: vamos a poner en manos de la ciudadanía el nombramiento de los ministros, los magistrados y los jueces. Uh-huh. Y esto creó una gran irritación porque pareciera ser que se había cometido un pecado. Empezaron a decir cosas como que los jueces se iban a deber a la opinión de los votantes y no al estricto aplicación de la justicia, y la independencia judicial estaba en entredicho por el hacer esta elección de esa manera. Sin embargo, yo creo que lo fundamental está en esclarecer que la independencia judicial no está en quién nombra, fundamentalmente, sino el desempeño de los juzgadores, llámese jueces, magistrados o ministros, que es esta escalera hacia arriba o hacia abajo según se enfoque. Estos juzgadores, lo que lo hace independiente es su capacidad de ejercer su cargo, de juzgar los casos que pasen por sus manos con estricto apego a la legalidad y con el propósito de hacer justicia, que son cosas de las que a veces se confunde y se habla como si fuera lo mismo, y muchas veces coinciden, pero otras no. Y entonces tenemos una inconformidad popular que fue creciendo porque quedó dicho, se convirtió en un conocimiento público, que para ir a tramitar algo a los juzgados del Poder Judicial Federal había que llevar dinero, porque si no, no ibas a tener oportunidad uh-huh. de que las cosas salieran bien para ti. Se convirtió en un asunto de si tienes para tramitar un amparo, si tienes para poder hacer una revisión o para llegar a la Suprema Corte de Justicia, pues a lo mejor te va bien, pero si no, no. Es decir, aquello de que la justicia es para los ricos y la cárcel para los pobres. Entonces esto quedó en el
la conciencia colectiva de los mexicanos como algo que así era y que había necesidad de cambiar. Todo el mundo dice, de pronto se hicieron sapientísimas discusiones, y por qué no empezaron por los protocolos de la policía, y por qué no siguieron con el Ministerio Público. A veces la mala integración no le permite a los jueces, etcétera. Sí, pero aquí había muchos elementos que hacían necesaria la reforma del Poder Judicial. La otra, cuando se creó el Consejo de la Judicatura, se le dieron facultades para administrar al personal del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia, y la otra fue la de hacer una supervisión y vigilancia del comportamiento de los juzgadores. Sin embargo, la carga de las dos cosas dio en que administraban bien, pero no sancionaban jamás a nadie. Ahí está la estadística del Consejo de la Judicatura con relación al Poder Judicial, y pareciera que nunca hubo actos de corrupción y que nunca ha sucedido nada en ese lugar. Sin embargo, pues todo el mundo ve a ojos vistas, a la vista del país, de pronto entran peligrosos criminales reconocidos, perseguidos, se ofrece recompensa por ellos, y a la hora que los tienen en su poder las autoridades, un amparo, una suspensión del acto reclamado por se violaron los derechos humanos, se violó la cadena de custodia, es decir, no hay un juez que no fundamente sus decisiones. Y entonces esto los pone nuevamente en la calle. Y reinciden, vuelven a hacer las mismas cosas por las que fueron detenidos en las ocasiones pasadas. De pronto nos enteramos, todos los mexicanos, que hay gente que ha estado 3, 4, 5 veces en la cárcel, y que la puerta de salida es que el Poder Judicial encuentra una salida para que se vayan. Y luego resulta que con reiteración hay jueces que son los mismos que siempre les están otorgando los amparos, las suspensiones, los tribunales que corrigen las sentencias y los ponen afuera. Sí, en el caso de Tamaulipas hay un par de jueces muy señalados por eso. Y en otras partes del país sucede lo mismo. Pero pareciera que adentro del Poder Judicial nadie se da cuenta. Por el Consejo de la Judicatura no pasó eso. Nadie puso una sanción, nadie puso una disciplina. Entonces, otra parte fundamental de la reforma judicial es la modificación del órgano. Es decir, desapareció, porque digamos una cosa con claridad, ya no es reforma, es la Constitución, ya está aprobada. Entonces hay un nuevo tribunal de disciplina judicial y hay un órgano encargado de la administración, se separaron las funciones. Y un tercer punto que yo creo que es el punto nodal, creo que es el punto neurálgico de lo que está pasando con el personal del Poder Judicial de la Federación. Hay fideicomisados 35,000 millones de pesos que sirven para otorgarles a los trabajadores del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados y a los ministros, privilegios grandes. Es decir, sueldos de 425,000 pesos mensuales, de 300,000, de 180,000, como cosa regular, pago de pólizas de seguros de gastos médicos mayores muy caras, gastos de representación ostentosos, sí, vehículos y combustibles permanentes para el staff de cada uno de ellos. Y cuando se retiran, después que llegan a la edad y la antigüedad necesaria, pues tienen pensiones que no gana mucha gente ni trabajando todo el tiempo completo. Jesús, en contraparte a lo que mencionó, que es obvio que es una de las principales causas de la reforma, existe una burocracia muy independiente de los grupos de poder que dicen de Manuel López Obrador, incluso yo creo que independiente también de la alta esfera del Poder Judicial, que es la que más se ha movilizado en las calles, además paralizando la vía. ¿No habrían quedado ellos fuera de la discusión? La verdad es que si ustedes se fijan la última parte, en el epílogo del sexenio pasado y en el inicio de esta administración, los dos presidentes han sido muy claros en que los derechos de todos los trabajadores serán respetados con sus prestaciones completas.
Pero el argumento fue que se estaba perdiendo la independencia judicial sin que nadie se siente a decirnos con toda claridad de qué están hablando. Es que si se pone a voto popular, independientemente de que se hace una gran discusión de que cómo le van a hacer y los ciudadanos cómo van a discernir, pareciera que los ciudadanos no tenemos capacidad, y es muy curioso la autovaloración que hacen de sí mismos los gentes que trabajan en el Poder Judicial. Somos capaces de elegir al presidente de México, somos capaces de elegir a todos los representantes populares que son diputados, senadores, presidentes municipales, los ayuntamientos, diputados de las legislaturas locales, pero no somos capaces de elegir un juez. Porque entonces, digo, ¿de qué se trata? Porque hablan de cosas como el conocimiento, la experiencia, la preparación necesaria para poder emitir un criterio. Pero si ustedes revisan la ley orgánica del Poder Judicial, los requisitos no dicen nada de eso. Sí. Se necesita ser mexicano, mayor de edad, tener una buena reputación, 5 años de ejercicio profesional. Pero 5 años de ejercicio profesional puede ser cobrar las letras de cambio de una tienda. Sí. La que ustedes escojan. Estoy ejerciendo mi carrera. Esos son 5 años de ejercicio profesional. Y eso es lo que dice actualmente la ley orgánica, pero eso es lo que decía la ley orgánica. Es decir, todos los demás son sobre requisitos. Se fueron inventando. Se fueron haciendo en el ejercicio diario como una práctica que era necesario tener las maestrías, los doctorados, tener mucha experiencia dentro de tal manera que se fue cerrando el acceso. Y de tal manera que hay un estudio que presentaron ya, en donde los hijos, los parientes, las esposas, los amigos fueron permeando por toda la estructura del Poder Judicial en el país, porque tenemos 11 ministros y tenemos un número limitado de magistrados y jueces, que son 1,350 juzgadores entre magistrados y ministros, y jueces. Pero la estructura tiene 55,000 puestos de trabajo y está distribuida en los 32 circuitos judiciales y los distritos que están en todo el país. Y entonces ahí están distribuidos todo este personal, y ahí es a donde fueron a dar un buen número de amigos y parientes de los juzgadores. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Es decir, la independencia judicial depende de que sean mi familiar, de que sea mi amigo, de que yo le ponga un sobrerequisito para que no tenga acceso el que reúne los requisitos normales. Porque, bueno, acuérdense una cosa, pusieron en entredicho hasta la suficiencia del presidente de la República cuando llegó en 2018. Tardó 16 años en titularse. Nada más tiene licenciatura. Pero la Constitución no dice nada de eso. Sí. Y sin embargo, se usan como argumentos. Entonces, tenemos que ir desmenuzando, discerniendo entre lo que se está diciendo y lo que realmente es. Es decir, yo creo que los mexicanos estamos suficientemente capacitados para elegir a nuestros jueces. No pasa nada. Lo único que va a ser diferente es que los jueces sí van a tener claro a quién le deben el poder judicial que adquieren cuando se convierten en jueces o juzgadores, ministros o magistrados. Es decir, te nombró la gente. Sí. Y tienes una responsabilidad frente a la gente. No tienes una obligación de hacer lo que la gente diga. No, lo que la gente está esperando de ti es que actúes con imparcialidad y que hagas justicia. Sí, ese es el argumento principal, digamos, a favor de la elección popular de los jueces. Bien decías, Jesús, la reforma, en realidad no es reforma porque ya está aprobada, está ya forma parte de la Constitución. Ahora mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute hacia su interior la posibilidad ya aceptó que va a revisar la reforma, y está la posibilidad en todo caso pues de que la rechace, lo cual empieza a pintar un panorama grave, digamos, para la gobernanza del país, porque estaríamos ante un escenario extraño en el que la Suprema Corte pues declara inconstitucional la Constitución, y el Ejecutivo o el Legislativo pues entrarían en la disyuntiva de acatar o no acatar esta decisión de la Corte, y bueno, ahí se configura una
potencial crisis política. ¿Cómo ves esa posibilidad? Más bien es una crisis constitucional y política también. Yo la veo, fíjate, aquí hay que decir que la imagen de imparcialidad que trata de dar la Corte, no hay tal, no es. Ellos fueron defendidos por una marea rosa que primero se pronunció en contra de una reforma electoral que propuso el gobierno federal y hablaron de que el INE no se tocaba y la ley no se tocaba, y entonces quedó la misma ley y el mismo órgano electoral. Y perdieron. Fueron perdiendo causas. Después, la segunda, les recuerdo, la segunda manifestación monstruo de 1,5 millones, dijo el empresario Claudio X González, metido a patrocinador político, dijo que 1,5 millones de mexicanos se oponían a que se tocara el Poder Judicial. Porque recuerden, no es nuevo el asunto. Se dan por sorprendidos, como si hubiera llegado de pronto la reforma judicial y los tomó descuidados. No hay tal cosa, ¿eh? Desde la mitad del sexenio estaba planteado: vamos a hacer una reforma judicial que buena falta le hace al país, y entonces se manifestaron, se convocaron unos a otros, salieron a la calle y dijeron: por ningún motivo vayan a tocar aquí. Y un ministro o exministro tomó la palabra y él fue el que habló, y el exconsejero electoral Lorenzo Córdoba también hizo uso de la palabra y habló de las mayorías tiránicas y todas estas cosas. Fueron dos grandes banderas de la oposición, el Poder Judicial y el INE. Entonces, no había sorpresa. La reforma del Poder Judicial ya estaba puesta en el tapete de la discusión. Y fue parte de la campaña, además. Se les convocó y dijeron no. Entonces, el presidente dijo: bueno, vamos a hacer las reformas en las leyes secundarias, todas las que se puedan, para que podamos avanzar. Los gobiernos de todo de todos los tiempos de este país han ido haciendo reformas para adecuar el marco legal a la posición de los gobernantes que llegan y facilitar el flujo de las acciones que necesitan realizar en favor de la sociedad. Ahora, el tema que acabas de mencionar, Miguel, me genera una duda, porque si bien el Poder Judicial quiere llevar a revisión su propia reforma, al final se supone que esa es una de las capacidades de ese poder, ¿no? Del Poder Judicial. Al final, históricamente en los países, incluido México, ¿el Poder Judicial no ha sido siempre el árbitro o la última instancia para la revisión de cualquier ley? Lo es, pero lo único donde no se permite, está el artículo 61 de la ley de amparo vigente. El artículo 61 es el primero del capítulo de improcedencia. Estamos hablando del juicio de amparo. Y dice en la fracción primera: el juicio de amparo no procede en el caso de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, no procede el amparo. Entonces, fíjense una cosa muy curiosa: el Poder Judicial está en paro desde agosto. Hoy estaba leyendo que hay 9,000 audiencias acumuladas suspendidas. Pero si un juez, un ministro, un magistrado dice: quiero un amparo, entonces se abre la ventanilla del juzgado que está en suspensión de labores y le da la suspensión, sabiendo que es improcedente. Específicamente, en el caso de adiciones y reformas a la Constitución, no procede el amparo. Ya, es decir, de entrada hay nulidad específica. Entonces, suspendo 1, 2, 3, ya van 72 y todo. Pero además otra cosa, que es un poco de, digamos, impudicia, por llamarlo de alguna manera, de estos jueces que son los hombres más reconocidos en la interpretación de la ley, que son juez y parte. Claro. No puedes recibir, si tú eres un juez disidente, no puedes recibir la solicitud de amparo de otro juez disidente, pero que además no procede. Entonces van recibiendo 1, 2, 3,
72. Ahora, Jesús, para no verme tendencioso, porque no es mi intención, ahora lo digo por el otro lado, el hecho de que la Corte se quiera tomar ese tipo de atribuciones no se puede prestar en un futuro a una medida golpista como ha sucedido en otras partes del continente. Yo hice un artículo para Expreso, particularmente sobre ese tema, porque están tratando de generar, yo puse que la derecha mexicana está en busca de un mártir. Es decir, no pudieron en la elección, ni con su propia ley, la ley que no quisieron cambiar, ni con el propio INE. Ahora dicen que el INE es parcial. ¿Parcial cómo? Si ellos lo defendieron. La cosa es que la paliza electoral estuvo tan grande que no hubo manera. Es decir, casi fueron 35 millones de votos. Salió Marco Cortés, líder del PAN, y dijo, a ver, queremos recuento, no estamos de acuerdo. Y le dijeron, voto por voto y casilla por casilla. Y abrieron el 75-76% de la elección delante de los representantes del PAN. Y salió 1 millón de votos más. O sea, no fue por 35, fue por casi 36 millones de votos cuando se hizo la revisión. Entonces, ya no siguieron con el asunto. Se revisó el 75%, de tal manera que no quedó ninguna duda respecto de la elección y cómo se definió. La definió el voto de los mexicanos. Entonces, de pronto, primero el siguiente paso fue, vamos a impugnar la sobrerepresentación, porque están haciendo una interpretación letrista de la ley. La ley dice cómo se establece un cociente de reparto para las plurinominales, llamadas plurinominales, que en realidad son de representación proporcional, y habla de los partidos políticos y cómo se le asigna a cada partido político, de acuerdo con el cociente de reparto y la cantidad de votos obtenida, el número de diputaciones de representación proporcional. Así se integró, y entonces quedó este volumen de diputados para uno, otro. Ellos dicen, no, es que se tiene que hacer por coalición. Pero acuérdense una cosa, los convenios de coalición son por el periodo electoral. Sí. Cuando termina la elección, terminó el convenio. Y ellos quieren dar por cierto que van a seguir aliados. Lo cual es falso. Precisamente por eso se modificó esa parte de la ley desde el 2014. Ya no va a ser por coalición, porque a lo mejor las coaliciones ya no sobreviven o se hacen nuevas. Como sucedió en el caso de las dos diputaciones, de las 2 senadurías obtenidas por el Partido de la Revolución Democrática, que perdió la elección, que perdió el registro, ganó 2 en la elección y ellos decidieron sumarse a la mayoría, sí, ya como senadores. Se convierten en senadores de Morena, cuando podían haber sido el grupo parlamentario del PRD, pero ellos prefirieron no hacerlo. Entonces, ahí no sobrevivió la famosa alianza del PAN con el PRI, con el PRD. Sucumbió inmediatamente. Por esa razón, la asignación de la representación proporcional no se hizo por coalición, se hizo por partido político. Entonces, también esa la perdieron. Entonces, el último bastión que les queda es, vamos a defender en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a echar para abajo la reforma. La reforma, pero ¿cómo la vamos a echar para abajo? Es decir, hay los votos suficientes, hay el fundamento necesario. Las leyes de la Constitución de México, a diferencia de la de otros países, por ejemplo, podemos citar el ejemplo de Europa. Hay lugares en Europa donde no se puede cuestionar lo que hace el Poder Legislativo. Se tendría que integrar un tribunal constitucional para que revisara las reformas para ver si son procedentes, pero en general no sucede. Estamos hablando de Inglaterra, por ejemplo. Es una democracia una monarquía constitucional muy antigua y muy efectiva. Nadie puede decir que es antidemocrática, con todo y que tienen un monarca. Uh-huh. Entonces, en México el artículo 39 dice que todo poder dimana del pueblo y que el pueblo puede cambiar la forma de su gobierno en todo tiempo. Aquí el requisito indispensable era tener 2/3 partes
de los votos de cada una de las cámaras. Y los obtuvieron. Llegó un senador y dijo, yo ya no voy a votar por ellos, voy a votar por la mayoría. Y entonces dijeron, este es un traidor. Le hizo así, le hizo así. Pero es un senador tan senador como cualquiera. Y tiene libre albedrío. Acuérdense una cosa, el señor Marco Cortés es un hombre que hace tratos raros y después se queja de que no se los cumplen en público. Los ventila en público. Dijo que el gobernador de Coahuila no le había entregado 6 notarías y no sé cuántas cosas más, y enseñó el convenio. Sí, le da por confesar delitos. Sí. En la tribuna. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí, quién sabe qué trato tendría él con el señor senador, y de pronto dijo, es que no es, así no es, porque qué lamentable que no me hayas hablado por teléfono. El señor en la tribuna de la Cámara de Senadores, prácticamente lloriqueando. Sí, yo te di la alcaldía para no sé quién. Sí, te dije que tu hija y que mi hijo y que, bueno, era una cosa penosa. Pero finalmente tampoco pudieron obstruir por la vía de no obtuviste la mayoría calificada. Sí la obtuvieron. Entonces no había ningún impedimento para que la reforma se hiciera y se hizo. Pero además fue a los congresos de los estados, en donde más de 17 congresos en mayoría calificada dijeron, va. Y el presidente de la República, como era su deber, después que fue declarada constitucional la reforma, la promulgó el 15 de septiembre. ¿Cuál es el tema ahí? Es decir, ya es ley, ya es constitución de la República, no es si quieres cumplirlo o no. Una cosa que le llamo la atención de ustedes, está en paro judicial desde agosto, pero no es un paro laboral. El patrón de los 55,000 es el Consejo de la Judicatura, que lo preside la ministra Norma Piña, y de los que son de la Suprema Corte de Justicia, que son menos, es la Suprema Corte de Justicia que la preside Norma Piña. La pregunta es, si no están haciendo demandas laborales, no están pidiendo que se les paguen sus compensaciones, o que por qué no se les entregan sus sueldos, o por qué no se respetan los horarios de trabajo, nada de eso está en la discusión. Ellos cierran porque no están de acuerdo con lo que se acordó en el Congreso de la Unión y en el Constituyente Permanente integrado por todas las legislaturas de los estados. Ellos están ahí planteando su inconformidad política y tienen suspendida la administración de la justicia de todo el país. Lo que llama la atención es por qué su patrona en los dos órganos, Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura, no les dice métanse a trabajar, porque para eso les pagamos mucho, como a nadie. Es decir, ellos reciben una paga que no recibe ningún otro servidor público del país. Sí. Y entonces, a ver, el paro judicial no tiene nada que ver con la situación laboral de ellos. Pero además, el presidente anterior y la presidenta actual les dicen, los trabajadores van a ser respetados en todos sus derechos, están a salvo, no se preocupen. Y siguen con lo que tú decías. Llama la atención que ellos sean los que están al frente, puestos y expuestos a hacer la cara de una inconformidad con una reforma que ya no es reforma, ya es la Constitución que tienen que cumplir. Entonces, tal parece que están buscando que haya un acto de represión de parte del Ejecutivo o del propio Legislativo. El Ejecutivo podría pedir un juicio político para alguno de ellos, para el juez que está otorgando las suspensiones, para los ministros que están solicitándolas, para los magistrados. Y entonces, con esa mayoría calificada que hay en la Cámara y en la de senadores, pues podrían hacer efectivo el juicio de procedencia y quitarles el cargo. Pero estaríamos políticamente ante el escenario en donde ya tienen un mártir. De victimizarse. Cayó una figura en aras de la lucha judicial. ¿Y tú ves esa crisis constitucional de la que hablabas hace, o sea, la ves en el horizonte, Jesús? ¿Crees que 8 ministros de la Corte se animen a votar por anular la reforma? Eso es lo que yo digo. Ojalá que no lo hagan.
Porque sí van a crear una crisis constitucional como lo que tú decías, como lo que ha pasado en otras partes del mundo, particularmente en América Latina. Y normalmente es la derecha de cada país la que ha encabezado esto. Le están abriendo al presidente de Colombia, le están abriendo un juicio porque se excedió en los gastos de la campaña del 2022. Sí, ayer él mismo lo calificó como un golpe de Estado. Porque están en la vía de tratar de destituir al gobierno legítimo que ganó las elecciones por la vía de decir, gastaste más dinero del que debías en la campaña. Esto quiero decirles una cosa, nosotros ya tenemos testimonio de cómo suceden esas cosas. Acusaron a Félix Salgado Macedonio de distintas cuestiones y al final de cuentas le quitaron por 40,000 pesos injustificados la candidatura al gobierno de Guerrero. Es decir, no es que no sucedan las cosas, sí suceden. Ahora, lo difícil, lo que sería verdaderamente incomprensible, sería que 8 ministros quieran detener una norma aprobada por una Cámara verdaderamente apoyada por una elección masiva. Ahí están los votos, independientemente de los 36 millones de votos que ganó la candidata a presidenta, porque esa elección está a salvo, ya fue contada y recontada. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de los votos con los que llegan a constituirse la mayoría calificada en las dos cámaras. Ahí están para toda la gente que lo quiera ver, hay una página que se llama Cómputo INE 2024, que es una página del INE, donde están todas las estadísticas de la elección y los porcentajes con los que llegó cada partido para constituir su mayoría dentro de las cámaras. Es decir, es masivo el asunto. Fue más de 2-1, 2 votos por 1 para cada partido político. Entonces, la verdad es que 8 personas van a determinar que la ley no fue por... Pero además, fíjense una cosa, el fundamento que están utilizando es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice que deberán velar por la autonomía, y entonces se meten a un conflicto de jueces en la fracción 17 y entonces ahí puede discutirlo. Perdón, pero un artículo, una fracción de un artículo de una ley secundaria no puede determinar cómo se revisa la Constitución de la República. Se llama supremacía de la ley. La supremacía de la Constitución por encima de todas las demás leyes. Pero además ya fue aprobada. Pero había una suspensión, había 72 suspensiones provisionales, todas inconstitucionales, todas improcedentes de origen. Un juez decente no debió recibirlas. Vengo a solicitar el amparo, ¿contra qué? ¿Cuál es el acto reclamado? Es que están aprobando una reforma. No, perdóname, no puedes. Aquí está la Constitución, tú eres juez, tú eres magistrado, ¿cómo me vienes a solicitar eso? Pero ni lo hizo, es decir, no se abstuvieron de hacerlo los jueces, son juez y parte. Tú no puedes decir, como me estás afectando mis derechos de juez, entonces vengo a solicitarte un amparo que no procede y el otro juez no se excusa. Lo que debería hacer el juez es decir, no te puedo hacer eso. Pero hicieron 72 suspensiones y ahora dicen, no respetaron las suspensiones. ¿Cómo? Claro. Si sabemos que estás haciendo lo que se llama en el lenguaje de los abogados una chicana. Estás haciendo algo para entretener. Estás haciendo algo para ganar tiempo o para no llegar a ningún lado, para obstruir el trabajo. Entonces, a mí me parece verdaderamente difícil, pero pongámonos en el extremo. 8 dicen que la ley no es válida. Vamos. No es muy parecido lo que sucede actualmente en México a lo que está sucediendo también en Estados Unidos con el Supremo. Pero fíjate, el Supremo ha tomado decisiones muy controvertidas en Estados Unidos. Claro. Y desde los juzgados también se han tomado... Toda la guerra legal de Donald Trump, por ejemplo, no la podríamos comprender sin los martillazos de jueces.
el tema de los derechos de la mujer en Estados Unidos, pues este es un debate fuertísimo en todo el país, porque el Supremo, aunque el Ejecutivo y los Congresos han decidido una cuestión, las Cortes lo quieren tumbar. Fíjate, hay una cosa que sucedió en Estados Unidos. Nadie se quería posicionar con relación a los derechos de la mujer sobre la concepción, para decirlo en lenguaje claro y de todos los días, el aborto. Uh-huh. Entonces, hay un caso que fue muy famoso por allá en los años 50, al final de los años 50, Wade contra Roe, no me acuerdo cómo se llama ese caso, en el que quedó establecido el derecho de la mujer que estaba sometida a juicio de decidir sobre su propio cuerpo. Y entonces, con base en eso, los gobiernos durante 50 años no voltearon a ver. Con base en eso, se fueron estableciendo clínicas para suspender la concepción, es decir, clínicas para el aborto en condiciones saludables, sanitarias, seguras, por medios químicos aprobados por la FDA, que es la agencia para la revisión de los medicamentos que no presenten riesgo para la salud, etcétera, y se practicó el aborto en clínicas en todo Estados Unidos durante 50 años. Pero en la presidencia de Trump, por razones de edad o de vida o de retiro, quedaron vacantes puestos de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces él hizo las propuestas y fueron aprobadas por la mayoría del Senado, que era republicana. Y entonces llegaron ahí. Y una de las primeras cosas que hicieron fue revocar la resolución de ese caso. Y entonces se cayeron. El derecho que habían invocado durante 50 años las clínicas y los auxiliares de la salud que ayudaban a las mujeres a tener esa interrupción de la concepción por medios seguros. De manera segura, sí. Los revocaron porque precisamente hicieron mayoría a la derecha en la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Entonces, ahora se asustan porque el gobierno de López Obrador dice, miren, para que no sea el presidente el que pone, vamos a hacer que la gente lo elija. Y entonces empieza una gran discusión y dicen, no, es que ya no va a haber independencia judicial porque vamos a depender de los votantes. Pues no es cierto. Nadie les está pidiendo eso. Aplica la ley conforme lo estás haciendo hasta hoy, pero no te va a elegir el presidente, te va a elegir la gente. Sí, pero es que las propuestas las van a hacer los otros poderes y también el Poder Judicial. Y ahorita todos son de Morena. Ahorita. Pero no sabemos qué viene en la siguiente elección, dentro de 6, dentro de 18, dentro de 20, 30 años. Y queda claro una cosa, que en México sería el votante, el elector, el que elige todas sus autoridades. Como dice la Constitución, el poder soberano es del pueblo y el pueblo puede modificar la forma de su gobierno en cualquier tiempo. Ese es el asunto. Jesús, ¿cómo ves a Claudia? Ya más de una semana de su administración. ¿Cómo ves sus primeros pasos en el gobierno federal? A mí me gusta lo que está haciendo. Me gusta mucho porque yo creo que una norma no escrita que gana la confianza de la gente es: no me juzgues por lo que digo, sino por lo que hago. Independientemente de lo que digan las personas que tienen una opinión distinta, López Obrador se fue ganando a la población, primero como candidato desde el 2006, haciendo esos recorridos por todos los municipios del país, en todos los estados de la República. Yo creo que hay lugares en donde nunca había ido un candidato. Vamos, a veces no van ni las personas. Déjenme decirles, creo que si hiciéramos una encuesta
hay gente que nunca ha ido a San Nicolás, Tamaulipas, o a Bustamante, o a Palmillas, o a Cruillas. ¿Ustedes han ido alguna vez? Solo Bustamante. Entonces, ese es el predominante. No vamos ni los que vivimos en los estados. Estoy hablando de toda la República. Es decir, hay gente que no se puede poner el dedo en dónde está Ocosingo, en Chiapas, Sí. o los municipios de la zona del Valle del Mezquital en Hidalgo. No tienen idea. Pero ahí fue este señor, año tras año, vez tras vez, gira tras gira, como precandidato eterno, a platicar con la gente, a oírlos, a ofrecerles. Y luego llegó a la presidencia de la República y empezó a actuar. Yo digo que eso es lo que gana voluntades. Tú le dices a la gente, si la gente te dice qué es lo que necesita y tú le dices a la gente, bueno, ok, te voy a poner un apoyo para los adultos mayores y para las madres solteras y para los muchachos que estudiaron y no tienen trabajo, para los muchachos que no estudiaron porque no tienen dinero, para los aprendices de trabajadores. Ahí te va, y ahí te va, y ahí te va. Y voy a poner una sucursal de banco en cada uno de los municipios, 2.450 municipios. Y todo el mundo dice, ¿para qué hacen eso del Banco de Bienestar? ¿Para quitar los intermediarios? ¿Las comisiones? Tú tienes un cajero en tu municipio. A ver, en San Nicolás, Tamaulipas viven 1.800 personas. Menos, creo. Pero en la cabecera viven 200. Y ahí va a haber un banco con una terminal para que la gente pueda ir a sacar su dinero sin que nadie le diga qué tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni nada. Y si se lo quiere ir a gastar en comida, se lo gasta en comida. Y si se quiere comprar un pantalón de medio uso, se lo compra, lo que sea. Es su dinero. Empezaron a hacer caminos, 3,000 kilómetros de caminos. 3,000 kilómetros de caminos son la distancia que hay de Tijuana a Mérida en caminos artesanales, que es: yo te doy los materiales para que pongas los 7 kilómetros de camino de tu comunidad para que salgas a la carretera, o de tu colonia los 3 kilómetros para que salgas y ya pueda llegar la combi, y ya pueda llegar el de las cocas, ya lo que sea. A nadie le importa ese camino donde se viven 25 familias o 30, pero a esas 30 familias sí les importa. Y cuando llega el camino, por fin, que lo construyen ellos y además les pagan la mano de obra, creen en esa persona, claro. Creen más y más y más. Los primeros actos de la presidenta nueva, no le creas por lo que dice, vamos a creerle por lo que hace. López Obrador dijo: no quiero el Estado Mayor Presidencial. Váyanse a la Secretaría de la Defensa, a los 8,000, con su presupuesto, allá que los atiendan. Aquí yo no los necesito. Las policías antimotines que dependen de la Federación, todas van a dejar las armas, no tienen armas, ni macanas. Acuérdense de todas las imágenes que ustedes vieron durante 6 años, traían un escudo de policarbonato, todos creemos que es de plástico, pero es una sustancia transparente muy dura, y unas caretas. Y les aventaron piedras, y les aventaron petardos, y les aventaron gasolina prendida, les echaron de todo. No hubo represión. ¿Por qué lo podemos creer? Ustedes acuérdense, ¿hubo muertos por manifestarse en la calle? ¿Hubo heridos? ¿Hay gente presa por manifestarse en la calle? ¿Que esté en la cárcel? No hay. Y le dijeron autoritario 6 años, pero no hay gente que esté ahí. Nadie murió en ninguna manifestación en ninguna parte. Y de cada sexenio anterior sí nos podemos acordar de eso. Entonces, en los hechos,
fue lo que dijo que iba a hacer. Dijo, ya no hay guerra del narco. Yo no voy a ordenar matanzas contra los mexicanos. Eso dijo ese señor. Y se puso, siguieron los decomisos, les decomisaron las armas, el dinero, las drogas, los detuvieron o los enfrentaron. Digo, eso dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Técnico, ahí está la información. Pero, eso es lo concreto, son hechos. El primer día de trabajo, después del día primero, el día 2 de octubre, la presidenta firmó un acuerdo gubernamental, acuerdo de la presidenta, en el que reconoce que la matanza del 2 de octubre fue un crimen de lesa humanidad llevado a cabo por el Estado mexicano. Y le ordena a la secretaria de Gobernación que pida una disculpa pública para los sobrevivientes, para los familiares y al pueblo de México. Y una más, se compromete ella como titular del Ejecutivo a la no repetición, no represión de manifestantes, no a la tortura, no a las cárceles clandestinas, no a las desapariciones forzadas, todo eso mediante un acuerdo firmado. Es decir, no me creas por lo que digo, créeme por lo que hago. La Secretaría de Gobernación ya ofreció la disculpa pública, ya hubo un reconocimiento de la matanza del 2 de octubre como un crimen de lesa humanidad. Pero además hay una cosa, el compromiso firmado de la Presidenta de la República de la no repetición, que se sirve no solamente para los estudiantes, sino para todos los mexicanos. Yo no voy a ordenar que se reprima violentamente al pueblo de México por manifestarse. Y eso es el marco perfecto, si se dan cuenta. Un sexenio que no fue represivo y el inicio de un sexenio que dice, no voy a ser represivo, lo firmo delante de todos, no del notario público, no, emito un acuerdo presidencial en donde mi compromiso es no hacerlo. Tiene mucho valor porque lo estás diciendo en público y lo estás diciendo con un documento que legalmente tiene validez. Y en ese marco dices, aquí está la estrategia de seguridad pública, que evidentemente está revestida de la solvencia del gobierno que se fue y que dejó el país. Pero es que hubo 200,000 muertos. Sí, pero no los mató el ejército mexicano. Ella dice, no va a regresar la guerra del narco de Calderón. Fue lo primero que dijo cuando presentó la estrategia. No va a regresar la guerra del narcotráfico de Calderón. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este país una barbaridad. Un presidente de la República declaró una guerra interna y mandó a matar un montón de gente, declaró entre buenos y malos. Los malos eran aquellos que estaban cometiendo actos criminales y los mandó a matar, sin juicio, sin defensa, sin sentencia. Eso lo sabemos porque lo vivimos, todo el país lo vio. Ahora, está sucediendo hechos de mucha violencia, sí, pero no es el gobierno que los está matando. Tampoco es una excusa, están buscando cómo hacer cosas diferentes. Y entonces viene la estrategia de seguridad pública. Es decir, vamos a atender el asunto desde las causas. Vamos a establecer mecanismos de inteligencia. Vamos a reforzar a la Guardia Nacional y vamos a coordinarnos con todos los estados de la República. Es decir, hay una oferta. Puede ser efectiva, puede no serlo. Pero por lo menos hay una voluntad de hacerlo y un ofrecimiento genérico, abierto. No lo vamos a hacer con violencia. Es decir, vamos a contener, vamos a enfrentar cuando sea necesario, vamos a perseguir el crimen. Sí, hicieron mucho hincapié en el uso de la inteligencia, ¿no? Sí, fundamentalmente. Y entonces, hay una cosa cierta, porque ahí están las cifras del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los delitos de mayor incidencia sí se redujeron. Acuérdense una cosa, hay zonas particularmente violentas que decíamos antes de iniciar esta conversación,
que siguen siendo las tradicionales del país, que es casi como un asunto cultural la excesiva violencia en algunas entidades. Pero en lugares como el lugar que nosotros habitamos, sí sabemos que aquí ya no está como estaba hace 10 años. Digo, no ha desaparecido por completo lo que había, pero aquí no estamos como estábamos. Y las estadísticas lo indican, además, han reducido los homicidios dolosos. En fin. Y la extorsión y los secuestros, todos estos delitos que eran tan dolorosos para nuestra sociedad, han ido reduciéndose. No desaparecen. Vamos, un día platicaba con un amigo, me decía, delincuencia cero. Le digo, no existe. Si nos remontamos a un pasaje bíblico, pues a Cristo lo crucificaron con 2 ladrones. Sí. Es decir, había ladrones por los lados. Eran delincuentes y sí los combatían y todo, pero nunca dejó de haber. Lo que se trata es de que se pueda tener un Estado de derecho razonable y en el que se puedan castigar las conductas ilícitas sin que se desborden. Y yo creo que eso es lo que estamos presenciando, pero enmarcado en hechos concretos. Es decir, a mí se me hace muy relevante. Soy una persona que me tocó ver en mi adolescencia el 68, el movimiento estudiantil, y siempre me pareció injustificado, excesivo, que el gobierno de México hubiera atacado a jóvenes desarmados, argumentando una desestabilización del gobierno. Jóvenes pegando de gritos no le hacían daño al gobierno. Y aquí pasaron 55 años para que viniera una presidenta a decir, fue un crimen de lesa humanidad. Sí. Fue un crimen que no se debió haber cometido contra gente indefensa. Qué bueno que se hizo justicia finalmente. Aún no importa que hayan pasado 55 años. Para quienes fuimos jóvenes en aquella generación es muy importante. Pero además el ofrecimiento de no repetición que hace la presidenta de la República tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque es un compromiso que está estableciendo frente a la nación, y en ese marco dice, aquí está mi estrategia de seguridad, que lleva implícito que no va a ejercerse ninguna violencia extrema en contra de la población. De acuerdo. Jesús, ¿ve que a López Obrador en el retiro o cree que reviva como figura política? Fíjate, me acuerdo que en una emisión anterior platicamos un poco sobre estas fantasías del maximato, porque es una cosa que sucedió también, ¿no? Se puso de moda invocar aquella época a la que se le llamó el maximato, porque era el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, que después de la infausta muerte del candidato electo, que era Álvaro Obregón, que iba a ser reelecto, iba a ser el presidente de la República, fue asesinado, hasta donde se sabe, por un agente de la derecha de aquel tiempo, porque había una confrontación muy fuerte. El país estaba saliendo de una guerra cristera después de una persecución religiosa que se ejerció durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, precisamente. Y entonces los presidentes interinos que siguieron para suplir la ausencia del presidente electo, que fueron Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, todo el mundo decía que los manejaba el presidente de la República. Y por ahí hubo algunas memorias un tanto descaradas de personajes de aquella época en que hablaban de que sí, que el presidente mandaba. El expresidente mandaba, decía qué hacer a los presidentes en ejercicio. Sin embargo, el siguiente presidente, que fue el general Lázaro Cárdenas, pues lo invitó cordialmente a que se retirara al extranjero a terminar su vida, para que no hubiera ninguna duda que el que mandaba en el país era el presidente Lázaro Cárdenas. Y de entonces para acá, ustedes revisen, nadie ha podido ejercer el famoso maximato nuevamente en ningún periodo. Si revisan de uno por uno, cada uno tuvo su sello personal, pero además estableció una distancia, muy clara, ¿no? Entonces, en el caso del expresidente, solamente el expresidente López Obrador, solamente el tiempo nos va a ir dejando saber si está o no está. Por lo pronto, en los pocos días que han transcurrido, pues no hay una sola
indicio de su presencia, ni siquiera física en ninguna parte, una fotografía en que diga la gente, lo estoy ubicando, está en tal parte, nada, hay silencio absoluto por ese lado. Y todas las menciones que se hacen de él, pues son desde la misma presidenta para abajo, porque es una personalidad muy grande, muy fuerte, fundó un movimiento, el más exitoso de toda la historia electoral de México. Uh-huh. Es decir, fueron a su primera elección en 2014 y estamos en el 2024, ya ganaron 2 veces la presidencia de la República, con el mayor número de votos que se haya registrado en toda la historia electoral del país, 30 millones y 36 millones, casi 36 millones, uh-huh, en 2 ocasiones en 10 años. Entonces, eso es un récord que difícilmente haya algún antecedente parecido en el país. Pero por otra parte, no se ve todavía. Estamos tan cerca que no podemos ver si de veras hay presencia o no del expresidente. Tendremos que esperar más tiempo para saber, ¿no? Meses. Él ofreció que se retiraba a escribir sobre historia de México, que le gusta mucho y que, bueno, pues nos demostró por muchos conferencias matutinas que le sabía el tema y que le gustaba, ¿no? Entonces ofreció hacer escritos sobre el particular. Es un hombre muy dado a escribir, hay muchos libros publicados por él. Vamos a ver, ¿no? Lo veremos con el tiempo. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí y gracias al auditorio de Tertulia. Seguramente nos volveremos a encontrar porque hay muchos temas todavía. Cuando ustedes me inviten, con mucho gusto aquí estaré. Gracias, para Alfonso, como siempre. Miguel y Jesús, esperamos que se repita pronto. Muchas gracias. Gracias y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.